Mi hermana y su marido se mudaron a casa de mis padres y exigieron que cuidara de sus hijos como forma de pagar mi alquiler. Cuando se fueron de vacaciones y asumieron que me quedaría en casa para cuidarlos, en lugar de eso, me fui. Tengo 22 años y acabo de salir de la universidad con un título en finanzas. Desde que tengo memoria, he sido la que tiene un plan. Graduarme del instituto, entrar en una buena universidad, conseguir un trabajo decente y mudarme. Parece bastante simple, ¿verdad? Bueno, la vida tenía otros planes. Me gradué, obtuve mi título y luego me encontré de vuelta en el punto de partida, la casa de mis padres en un pequeño pueblo de Ohio. No me malinterpreten, quiero a mis padres, Lisa y Gary. Son buenas personas que trabajaron duro para darnos a mi hermana Jessica y a mí una vida estable. Pero volver a casa no era exactamente el sueño que había estado persiguiendo durante 4 años. El plan era quedarme con ellos temporalmente, solo unos meses mientras buscaba trabajo y ahorraba lo suficiente para tener mi propio lugar. Parecía lógico, sin alquiler, comida gratis y la oportunidad de reagruparme mientras decidía mis próximos pasos. Me convencí de que era una decisión inteligente, aunque hiriera un poco mi orgullo. Al principio, las cosas fueron bien. En una semana, conseguí un trabajo como analista en Beston Group. Es una firma de tamaño mediano que se enfoca en la planificación financiera para pequeñas empresas. La paga no era increíble, pero era estable y los beneficios eran decentes. Llegué a casa esa noche sintiendo que había dado mi primer gran paso hacia la independencia. Mamá estaba en la cocina preparando la cena y papá estaba viendo la televisión en la sala. Tomé un plato de comida, me senté y compartí la noticia. ¿Conseguí el trabajo?, dije, sonriendo. Empiezo el lunes. Por un segundo, pensé que se emocionarían. Esperaba alguna felicitación, tal vez incluso un "estamos orgullosos de ti". En cambio, intercambiaron esa mirada. Ya sabes, ese tipo de comunicación silenciosa que tienen los padres cuando están a punto de soltar algo que no quieres oír. Mamá dejó su tenedor y sonrió tensamente. Eso es genial, Hannah. De verdad, sabíamos que encontrarías algo rápidamente. Pero papá intervino. Hemos querido hablar contigo sobre algo. Sentí un nudo en el estómago. Esto no iba a ser bueno. Mamá suspiró y juntó las manos sobre la mesa. Con mi artritis empeorando, he tenido que reducir mis horas en la biblioteca, y las horas de tu padre en el taller mecánico también se han reducido. Están hablando de más despidos, también. Y pregunté, aunque ya sabía dónde iba a parar todo esto. Nos vendría bien un poco de ayuda con las facturas, dijo mamá, dándome una sonrisa de disculpa. Solo hasta que las cosas se estabilicen. No tendrías que pagar alquiler ni nada. Es solo que los servicios y la compra se han vuelto más difíciles de manejar. Me quedé allí, mirando mi plato. Cuando volví, supuse que ayudaría de vez en cuando, tal vez cubriría mis propios gastos, pero esto era más de lo que esperaba. Aún así, eran mis padres. Siempre me habían apoyado y no estaban pidiendo mucho. Sí, por supuesto, dije, forzando una sonrisa. Es lo menos que puedo hacer. Mirando hacia atrás, ese fue el momento en que debería haber establecido límites. Pero la culpa es una cosa poderosa. Durante los siguientes meses, la vida se instaló en una rutina. Me despertaba, iba a trabajar, volvía a casa y me desplomaba. Entregaba una buena parte de mi sueldo cada mes para las facturas, la compra y cualquier otra cosa que mis padres necesitaran. Además de eso, me hice cargo de pequeñas tareas para las que decían no tener tiempo, como hacer recados para mamá cuando su artritis se agudizaba, o arreglar las hojas de cálculo de Excel de papá porque él no era una persona de ordenadores. No era solo dinero. Era tiempo, energía y paciencia que no había planeado dar. Al principio, me decía a mí misma que era temporal, solo una pequeña ayuda para mis padres, que siempre habían estado ahí para mí. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas. Si mencionaba que quería ahorrar para mi propio piso, mamá suspiraba dramáticamente y decía, debe ser agradable pensar en mudarse cuando el resto de nosotros estamos luchando para salir adelante. Papá no era mucho mejor. Cada vez que gastaba dinero en mí, como cuando compré ropa nueva para el trabajo,
Sacudía la cabeza y murmuraba, algunas personas no tienen ni idea de lo difícil que es llegar a fin de mes. No eran solo los chantajes emocionales. Era la completa falta de reconocimiento por todo lo que había renunciado. Mis amigos habían dejado de invitarme a salir porque nunca podía permitirme unirme a ellos. Mi sueño de mudarme a la ciudad se desvanecía un poco más cada mes mientras mi cuenta de ahorros se negaba a crecer. Y cuando le dije a mamá que estaba considerando tomar un segundo trabajo para ahorrar más rápido, su única respuesta fue, bueno, simplemente no dejes que interfiera con lo que necesitamos. Eso dolió. Lo que necesitamos. Estaba invirtiendo todo lo que tenía en mantener este hogar unido, y de alguna manera todavía no era suficiente. Pero pensé que no era malicioso exactamente. No eran malos ni exigentes, pero los comentarios para hacerme sentir culpable eran sutiles y constantes, como una gota de agua sobre una roca. Mientras tanto, empecé a sentirme estancada. Originalmente había planeado quedarme 3 meses, 6 como máximo, pero cuanto más ayudaba, más parecían depender de mí. Las facturas seguían llegando y yo seguía pagando, todo mientras mi sueño de independencia se alejaba cada vez más. Aún así, me decía a mí misma que era temporal. Solo necesitaba ahorrar un poco más, y luego me iría. Incluso empecé a mirar apartamentos en la ciudad, imaginando cómo sería tener un espacio propio. Pero antes de que pudiera dar ese siguiente paso, la vida me dio otro revés. Fue un viernes por la noche a finales de primavera. Acababa de llegar a casa del trabajo y esperaba una noche tranquila de Netflix y sobras. Mamá estaba en la cocina y papá estaba afuera jugueteando con el cortacésped. Todo parecía normal hasta que sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a mi hermana mayor, Jessica, de pie, con aspecto agotado. Detrás de ella estaba Ryan, su marido, arrastrando maletas. Sus 2 hijos, Lily de 5 años y Benji de 3, corrían por el jardín como tornados alimentados con azúcar. ¡Sorpresa!, dijo Jessica con una gran sonrisa falsa. Me quedé allí por un segundo, sin saber qué decir. Detrás de ella, Ryan parecía exhausto, cargando maletas y una bolsa de lona. ¿Qué está pasando?, pregunté finalmente, haciéndome a un lado mientras Jessica pasaba a mi lado como si fuera la dueña del lugar. Necesitamos un lugar donde quedarnos por un tiempo, dijo, dirigiéndose ya a la sala de estar. Se desplomó en el sofá y suspiró dramáticamente. El trabajo de consultoría de Ryan terminó, y con mi boutique yendo más lenta, ha sido difícil mantenerse al día con el alquiler. Ya sabes cómo es. Excepto que yo no lo sabía. No tenía idea de cómo dejas que las cosas se pongan tan mal como para empacar a toda tu familia y aparecer sin avisar en la casa de otra persona. Ryan finalmente logró entrar por la puerta, con los brazos llenos. Hola, Hannah, murmuró, apenas haciendo contacto visual antes de subir las escaleras con las bolsas. Todavía estaba allí congelada cuando mamá entró corriendo desde la cocina, secándose las manos en el delantal. «Oh, mis bebés están aquí», exclamó, abrazando a Jessica. «Pobrecitos, han pasado por mucho. No se preocupen. Nos encargaremos de todo». Papá entró un minuto después, llevando a Benji bajo un brazo como una pelota de fútbol. «Este casi me da un infarto», dijo, dejándolo en el suelo. Benji corrió directamente hacia el cortacésped como si fuera una atracción de feria. Jessica se rió ligeramente, pero noté que no se molestó en disculparse ni siquiera en mirar a Benji para decirle que parara. Me quedé allí viendo la escena desarrollarse, sintiendo como si estuviera en una especie de realidad alternativa. En cuestión de minutos, mis padres estaban mimando a Jessica como si fuera una heroína de guerra que había sobrevivido a una gran batalla. Mamá ya estaba hablando de los planes para la cena y de dónde podrían poner las camas de los niños, mientras que papá se ofreció a sacar sus herramientas del cuarto de invitados para que tuvieran más espacio. Mientras tanto, yo era invisible. Esa noche, me senté en mi habitación tratando de concentrarme en una hoja de cálculo de presupuesto para el trabajo, pero todo lo que podía oír era el caos de abajo. Lily y Benji se perseguían por el pasillo, gritando a todo pulmón. La voz de Jessica llegaba desde la sala de estar mientras le contaba a mamá sus últimas dificultades empresariales. Respiré hondo y me recordé a mí misma que esto era temporal, unas pocas semanas como máximo. Podría sobrevivir a eso.
A la mañana siguiente, estaba claro que Jessica y Ryan no se iban a ir a ninguna parte pronto. Desempacaron todas las maletas, llenaron el armario del cuarto de invitados e incluso se apoderaron de un estante en la despensa para los aperitivos de los niños. Y de alguna manera, sin que nadie lo dijera explícitamente, empezó poco a poco. Jessica me pedía casualmente que vigilara a Lily y Benji mientras ella y Ryan iban a la tienda. «Será solo una hora», decía, ya cogiendo su bolso. Pero esa hora siempre se convertía en 2 o 3. Los fines de semana eran peores. Me despertaba los sábados por la mañana esperando relajarme, tal vez ponerme al día con la lectura o Netflix, solo para encontrar a Jessica y Ryan ya vestidos para salir. «Vamos a encontrarnos con unos amigos para el brunch», anunciaba Jessica, entregándome una lista de actividades para niños que había impreso de internet. «No tardaremos mucho». Con no mucho, quería decir la mayor parte del día. La primera vez que intenté oponerme, Jessica actuó como si acabara de sugerir dejar a los niños en una zanja. «Hannah, es solo un brunch. Ni siquiera tienes planes». «¿Cuál es el problema?» «Estaba planeando pasar el día poniéndome al día con el trabajo», dije, señalando mi portátil. Jessica puso los ojos en blanco. «De todos modos, solo estás sentada ahí con tu ordenador. ¿No puedes hacer eso con Lily y Benji en la habitación? Estás siendo tan dramática». Lo peor fue cuando mamá intervino. «Hannah, cariño», dijo, bajando la voz como si estuviera a punto de impartir alguna sabiduría ancestral. «Jessica trabaja muy duro y se merece un pequeño descanso de vez en cuando. Eres joven. Esto no debería ser tan difícil para ti». «Yo también trabajo duro», respondí. Pero mamá simplemente me ignoró. «Claro que sí, pero eres soltera, cariño. No entiendes cuánta presión conlleva tener una familia que cuidar». Era como si mis propias luchas ni siquiera contaran. No tenía un marido e hijos por los que estresarme. No importaba lo que dijera, siempre volvía a lo mucho más difícil que lo tenían los demás. Si intentaba poner límites, era egoísta. Si pedía un poco de espacio, estaba haciendo que todo girara en torno a mí. Y cuando Jessica y Ryan volvían a casa de sus interminables brunches o recados, actuaban como si acabaran de correr una maratón. «No sabes cómo es ahí fuera», dijo Ryan una vez, dejándose caer en el sofá como si hubiera pasado el día cavando trincheras en lugar de bebiendo mimosas. «Es agotador». Quería gritar. ¿Que no sabía cómo era? Acababa de pasar 6 horas evitando que Benji se comiera la plastilina mientras Lily exigía un snack cada 5 minutos. Pero, por supuesto, si mencionaba eso, me estaba quejando demasiado. Pasé esos sábados viendo Bluey y tratando de evitar que Benji me lanzara bloques a la cara mientras Lily exigía snacks cada 5 minutos. Mamá y papá desaparecían convenientemente durante estas maratones de cuidado de niños, alegando que tenían recados que hacer o proyectos que terminar en el garaje. Cuando se lo mencioné a Jessica más tarde, ella puso los ojos en blanco. «Hannah, solo son niños. No es tan difícil». No es tan difícil, fácil para ella decirlo cuando no era ella la que limpiaba las marcas de crayón de las paredes o trataba de explicar por qué comer plastilina no es una buena idea. La peor parte era lo poco que alguien parecía apreciar lo que estaba haciendo. Cada vez que lo mencionaba, Jessica actuaba como si estuviera siendo dramática. Ryan apenas me hablaba a menos que necesitara algo, y mamá y papá parecían pensar que todo esto era perfectamente normal. «Eres de gran ayuda», dijo mamá una noche cuando mencioné lo cansada que estaba. «Es una buena práctica para cuando tengas hijos algún día». Los constantes chantajes emocionales empezaban a agotarme. Cada vez que pensaba en decir que no o en establecer límites más firmes, oía la voz de mamá en mi cabeza: «La familia ayuda a la familia». ¿Pero qué hay de mí? ¿No merecía tener mi propia vida? No era solo el cuidado de los niños. Mi sueldo, que había sido suficiente para cubrir las facturas de 3 personas, ahora se estiraba al máximo con 5 bocas extra que alimentar. Las facturas del supermercado se duplicaron de la noche a la mañana y los servicios también subieron. Intenté mencionarlo una noche después de la cena. «Oye Jessica, ¿podríais tú y Ryan contribuir con la compra esta semana?» Me miró como si le acabara de pedir que donara un riñón. «Apenas llegamos a fin de mes, Hannah.
Lo sabes. Ryan asintió solemnemente. Las cosas están difíciles ahora mismo. Me mordí la lengua y lo dejé pasar, pero por dentro estaba furiosa. A medida que las semanas se convertían en meses, empecé a sentirme como una prisionera en mi propia casa. Mi habitación se convirtió en el único lugar al que podía escapar, pero ni siquiera eso era seguro. A Lily y Benji les encantaba irrumpir sin ser invitados, esparciendo juguetes y migas por todas partes. Estaba claro para todos, excepto para mi familia, que esto no era temporal. Jessica y Ryan se estaban acomodando demasiado, y yo estaba pagando la factura, tanto financiera como emocionalmente. Debería haber hablado antes, pero cada vez que lo intentaba, me sentía como la mala de la película. Constantemente me decían que estaba exagerando o siendo egoísta, así que me quedé callada. Luego, una tarde, escuché una conversación que lo cambió todo. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero cuando vives en una casa llena de gente que no conoce el significado de una voz de interior, es imposible no oír cosas. Estaba sentada en mi habitación una noche, mirando ofertas de trabajo, cualquier cosa para distraerme del caos de abajo, cuando escuché el final de una llamada telefónica que mamá estaba teniendo. Sí, todos vamos a Florida el próximo fin de semana para la celebración de la jubilación de Mary. Será tan agradable tener a toda la familia junta para una despedida adecuada, dijo mamá con emoción. Me congelé. ¿Florida? ¿Celebración de jubilación? ¿Toda la familia? Me levanté y caminé hacia el pasillo, estirando el cuello para ver si había oído mal. Mamá todavía estaba al teléfono, paseando por la cocina de espaldas a mí. Por supuesto, Hannah estará aquí para cuidar a los niños. Simplemente tiene sentido. No tiene caso arrastrarlos a algo que no disfrutarían. Ah, ahí estaba, toda la familia iría a Florida, excepto yo. Aparentemente, ya me habían ofrecido como voluntaria para quedarme y hacer de niñera. Volví a mi habitación pensando, ¿cómo pudieron simplemente olvidarse de mí? Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. No era solo el hecho de que no me hubieran hablado del viaje. Era que ni siquiera pensaron en incluirme. No me invitaron, no me preguntaron si podía cuidar a los niños, y ni siquiera me avisaron. Simplemente lo asumieron, porque eso es lo que hacía mi familia. Los siguientes días fueron una neblina de frustración y silencio incómodo. Jessica estaba ocupada comprando artículos esenciales para las vacaciones, desfilando con sus nuevos trajes de baño y chanclas por la casa mientras Lily y Benji causaban estragos en la sala de estar. Ryan hablaba sin parar de lo mucho que esperaba relajarse en la playa. Mamá, mientras tanto, estaba en modo planificación total, coordinando los arreglos de viaje y revisando su lista de equipaje. Papá, por supuesto, estaba de acuerdo con todo lo que ella decía, asintiendo en los momentos adecuados, pero sin contribuir mucho más allá de un gruñido ocasional de acuerdo. Nadie mencionó el hecho de que yo no iba. Intenté sacar el tema casualmente durante la cena una noche. Y cuando pensaban contarme lo de Florida, pregunté, pinchando mi ensalada. Mamá me miró, sorprendida. Oh, pensé que Jessica te lo había dicho. Jessica ni siquiera levantó la vista de su plato. Asumí que lo sabías. Mamá ha estado hablando de ello durante semanas. ¿Semanas? Quise gritar. Semanas y nadie pensó en decirme nada. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté, obligándome a mantener la calma. Vosotros vais a Florida y yo me quedo aquí con los niños. Bueno, sí, dijo mamá con naturalidad. Es lo que tiene más sentido. Los niños no disfrutarían de una fiesta de jubilación, y alguien tiene que quedarse para cuidarlos. Eres tan buena con Lily y Benji, y no es como si quisieras venir de todos modos. Esa última parte dolió. ¿Por qué no querría ir?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Jessica finalmente levantó la vista, su expresión a medio camino entre la lástima y la irritación. Es un viaje familiar, Hannah, solo para adultos. Ni siquiera conocerías a nadie allí además de la tía Mary, y no es que seas cercana a ella. Papá intervino, tratando de suavizar las cosas. Simplemente pensamos que este era el mejor arreglo para todos. Tendrás la casa para ti sola unos días, paz y tranquilidad. ¿Hablaba en serio?
¿Qué tan tranquilo sería perseguir a dos niños hiperactivos todo el fin de semana mientras el resto de la familia bebía margaritas en la playa? Dejé la conversación después de eso. Estaba claro que ya habían tomado una decisión, y nada de lo que dijera la cambiaría. A medida que pasaban los días, me sentía cada vez más como una extraña en mi propia familia. La emoción en la casa era palpable. Jessica y mamá no paraban de hablar sobre atuendos, itinerarios y qué restaurantes probarían en Florida. Incluso Ryan, que rara vez mostraba alguna emoción más allá de una leve molestia, parecía genuinamente emocionado por el viaje. Mientras tanto, yo era invisible. Sin embargo, no era solo el viaje a Florida. Era un patrón. Desde que éramos jóvenes, Jessica siempre fue la estrella. Era la capitana de las animadoras, aquella cuyos logros se celebraban con globos y pancartas. Yo era la nerd. Pero eso no significaba mucho cuando los trofeos de Jessica llenaban las estanterías, y su cara era el centro de atención en cada foto familiar. Incluso ahora, años después, nada había cambiado. Jessica seguía siendo la hija predilecta, y yo seguía siendo la que quedaba en segundo plano, a la que llamaban cuando necesitaban algo, en la que confiaban, pero nunca apreciaban realmente. Intenté distraerme concentrándome en el trabajo. Pero era difícil concentrarse con Lily y Benji irrumpiendo constantemente en mi habitación o gritándose por los juguetes. La versión de crianza de Jessica parecía consistir en darles a los niños un iPad y dejarlos correr a sus anchas. Ryan no era mucho mejor. Se sentaba en el sofá y navegaba por su teléfono mientras el caos se desarrollaba a su alrededor. Pero las cosas empezaron a cambiar una tarde cuando escuché a Jessica hablar con mamá en la cocina. «Es tan agradable tener a Hannah cerca», dijo. «No sé qué haríamos sin ella cuidando a los niños. Es como el pegamento que mantiene todo unido. Eso es lo que yo era para ellos, pegamento. No una persona con mi propia vida y metas, sino el pegamento que mantenía sus vidas unidas». Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir haciendo esto. No podía seguir sacrificando mi propia felicidad e independencia por una familia que me daba por sentada. Pasé el resto de la semana planeando mi escape. No se trataba de venganza. Se trataba de reclamar mi vida. Si ellos podían planear un viaje sin decírmelo, entonces yo podía hacer mis propios planes. Intenté pensar a dónde iría. Entonces recordé que Casey, una de mis amigas de la universidad, había mencionado ir de acampada ese fin de semana. Ella y algunos amigos se dirigían a Blurry Falls y me había invitado a unirme a ellos. En ese momento, la había rechazado pensando que estaría atrapada en casa cuidando niños. Pero ahora parecía la oportunidad perfecta. Le envié un mensaje de texto a Casey esa noche. ¿Todavía hay sitio en el viaje este fin de semana? Su respuesta llegó casi al instante. Claro, salimos temprano el sábado por la mañana. ¿Te apuntas? Miré mi teléfono por un momento antes de responder, me apunto. La decisión se sintió liberadora. Finalmente me estaba poniendo a mí primero. Y esto no era solo un viaje de acampada. Era un salvavidas, una forma de salir de la casa y alejarme del caos constante que se había convertido en mi vida. Pero lograrlo no iba a ser fácil. Mi familia tenía un don para oler cualquier cosa que no girara en torno a ellos. Y si se daban cuenta de que estaba planeando algo para mí, se acabaría antes de empezar. Tenía que ser lista. Los días previos al sábado fueron tensos. Jessica estaba en pleno modo de preparación de vacaciones, pavoneándose por la casa con nuevos sombreros de playa y una lista de reproducción que insistía en probar a todo volumen. Ryan pasó la mayor parte del tiempo jugando con las sillas de coche de los niños y quejándose de la cantidad de equipaje que tenían que meter en el maletero. Mientras tanto, mamá iba de un lado a otro con un portapapeles, revisando una y otra vez la lista de empaque. «Hannah, no olvides que a Lily le gusta la leche caliente antes de dormir», dijo como si no me lo hubiera dicho ya 3 veces. «Ah, y Benji es quisquilloso con sus pijamas. Asegúrate de que use los azules». Asentí, mordiéndome la lengua para no decir algo de lo que me arrepentiría. No tenía sentido discutir. Ya me habían ofrecido como voluntaria para ser la niñera del fin de semana, y nada de lo que dijera cambiaría su parecer. Para el viernes por la noche, la casa era un zoológico.
Mamá y Jessica discutían sobre qué snacks llevar. Ryan intentaba arreglar una rueda de maleta que chirriaba, y los niños arrasaban la sala de estar como pequeños huracanes. Papá, como de costumbre, se había retirado al garaje para revisar las herramientas, lo que supuse que era una forma de evitar la locura. Lo observé todo desde la cocina, bebiendo mi té en silencio y contando las horas hasta la mañana. Alrededor de las 10 de la noche, las cosas finalmente comenzaron a calmarse. Mamá acostó a los niños. Jessica subió a empacar lo último de sus artículos de tocador, y Ryan se desparramó en el sofá, navegando por su teléfono. Esperé hasta que la casa estuvo completamente en silencio antes de colarme en mi habitación y sacar mi bolsa de lona. Había estado empacando poco a poco durante toda la semana para evitar sospechas, guardando mis botas de montaña y ropa en el fondo de mi armario. Ahora, agregué cuidadosamente mi cepillo de dientes, linterna y algunos snacks antes de cerrarla. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por emoción. Esto no era solo acampar. Se trataba de recuperar el control de mi vida. Mi alarma sonó a las 5 de la madrugada en punto. Salté de la cama, agarré mi bolsa de lona y caminé de puntillas hacia la puerta. La casa estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que solo se obtiene en las primeras horas de la mañana. Contuve la respiración mientras abría la puerta principal, haciendo una mueca cuando crujió más de lo esperado. Por un momento, me congelé, esperando que alguien me gritara, pero no pasó nada. El aire exterior era fresco y nítido. Eché un último vistazo a la casa a oscuras, luego subí a mi coche y arranqué el motor. Mientras salía de la entrada, una oleada de alivio me invadió. Era libre. El viaje a Blurry Falls fue pacífico, casi terapéutico. Cuanto más me alejaba de casa, más ligera me sentía. Subí el volumen de la radio y me permití relajarme por primera vez en lo que parecieron meses. Aunque no dejaba de preguntarme cuál sería su reacción cuando mi familia se despertara. Traté de distraerme y concentrarme solo en mí. Casey me había enviado la dirección del campamento, y para cuando llegué, el sol ya había salido por completo. Ella ya estaba allí, descargando su coche y montando su tienda. «Oye, lo lograste», gritó, saludándome mientras aparcaba junto a ella. «Por supuesto», dije. No me lo perdería por nada del mundo. El campamento era perfecto, lo suficientemente aislado como para sentir que era un verdadero escape, pero no tan remoto como para no poder encontrar un par de senderos decentes. Casey me presentó al resto del grupo, una mezcla de sus amigos de la universidad y compañeros de trabajo. Todos parecían relajados y amigables, el tipo de personas que no hacían demasiadas preguntas. Pasamos la mañana montando tiendas, recogiendo leña y decidiendo qué senderos explorar. A mediodía, estábamos en lo profundo del bosque. Se sentía surrealista estar rodeada de naturaleza en lugar de niños gritando y demandas constantes. Casey y yo caímos en un ritmo fácil, charlando sobre el trabajo, la vida y todo lo demás. Ella no me preguntó sobre mi familia y yo no ofrecí mucho. Este viaje no era sobre ellos. Era sobre mí. Esa noche, nos sentamos alrededor de la fogata asando malvaviscos e intercambiando historias. Esto es exactamente lo que necesitaba, dije, reclinándome en mi silla de camping y dejando que el calor del fuego me envolviera. Igualmente, asintió Casey, arrojando otro leño al fuego. Deberíamos hacer esto más a menudo, simplemente escapar de todo, ya sabes. Asentí, mirando las llamas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente a gusto. Nadie me pedía favores. Nadie me hacía sentir culpable, y nadie esperaba que sacrificara mi tiempo o energía para su beneficio. A medida que avanzaba la noche, me encontré riendo más de lo que había reído en mucho tiempo. No eran solo los chistes o las historias. Era la sensación de estar rodeada de gente que no esperaba nada de mí. Durante todo este tiempo, no revisé mi teléfono ni una sola vez. Para cuando volvimos al campamento esa tarde después de la caminata, estaba agotada de la mejor manera. Me dolían las piernas, tenía la cara bronceada por el sol y mi corazón se sentía más ligero que en meses. Ya no pensaba en mi familia, sus expectativas o sus constantes demandas. Pensaba en mí, en lo que quería, a dónde me dirigía y cómo iba a llegar allí.
Eso fue hasta que finalmente abrí la puerta principal de la casa de mis padres el domingo por la noche. La casa era un desastre. Juguetes esparcidos por todas partes. Dinosaurios de plástico, crayones y lo que parecía una bolsa vacía de cereales derramada por todo el sofá. El débil olor a algo quemado persistía en el aire, y podía oír voces que venían de la sala de estar. «Hannah está aquí», gritó la voz de mamá, pero no era su tono cálido habitual. Era agudo, como si hubiera estado esperando para desatar algo sobre mí. Dejé mi bolsa de lona junto a la puerta y entré en la sala de estar. Mamá, Jessica, Ryan y papá estaban todos sentados allí, con las caras enrojecidas de ira. Lily lloraba a gritos mientras Benji estaba acurrucado en el suelo agarrando una caja de zumo. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué está pasando?», repitió Jessica, levantándose y señalándome con un dedo. «Desapareciste sin decirle a nadie. Eso es lo que está pasando». «Os dije que no iba a hacer de niñera este fin de semana», dije, cruzando los brazos. «No nos dijiste a dónde ibas ni qué diablos estabas haciendo», espetó mamá, con la cara roja. «No teníamos ni idea de dónde estabas». «Soy una adulta. No necesito reportarme», respondí, mi paciencia ya agotándose. «Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estabas aquí con los niños, entramos en pánico», añadió Ryan. Pánico ni siquiera comenzaba a describirlo. Según ellos, cuando se dieron cuenta de que no estaba en la casa el sábado por la mañana, se volvieron locos. Mi coche no estaba, mi habitación estaba vacía y no había dejado una nota. En lugar de asumir que había ido a alguna parte o me había tomado un descanso, algo que me merecía desde hacía mucho tiempo, saltaron inmediatamente al peor escenario posible. «Pensamos que te había pasado algo», dijo mamá, con la voz temblorosa. «Incluso llamamos a los servicios de protección infantil, CPS». Eso me detuvo en seco. «¿Llamasteis a CPS? ¿Por qué?» «Por abandonar a los niños», gritó Jessica como si fuera lo más obvio del mundo. «Primero que nada», dije, levantando la mano para interrumpirla. «Nunca acepté cuidar de vuestros hijos este fin de semana. Vosotros decidisteis eso por vuestra cuenta sin consultarme. Segundo, llamar a CPS porque no estaba aquí es una locura. ¿Qué les dijisteis exactamente?» «Hola, queríamos abandonar a nuestros propios hijos con alguien que no estaba de acuerdo. Pero ahora no está en casa, así que, por favor, arréstenla». «¿Se rieron antes o después de colgaros el teléfono?» «Es una locura». «No fue una locura cuando no sabíamos dónde estabas», comenzó a gritar mamá. No pude soportarlo más. «¿Y qué pasó cuando apareció CPS?» «Se fueron después de que les explicamos todo», admitió Jessica, su voz más baja ahora. «¿Pero tienes idea de lo vergonzoso que fue eso?» «¿Vergonzoso?», repetí, mi voz elevándose. «¿Llamasteis a CPS porque no me quedé para cuidar de vuestros hijos y os preocupa la vergüenza?» La discusión se descontroló a partir de ahí. Jessica me acusó de ser egoísta e irresponsable. Ryan murmuró algo sobre cómo había decepcionado a todos, y mamá seguía insistiendo en que había abandonado a mi familia. Papá, por supuesto, solo se sentó allí sacudiendo la cabeza con decepción, como siempre hacía cuando las cosas no salían como él quería. Para cuando los gritos se calmaron, estaba demasiado agotada para seguir luchando. Cogí mi bolsa de lona y subí a mi habitación, cerrando la puerta de un portazo. El desastre continuó el lunes. Salí temprano para el trabajo, no queriendo lidiar con más chantajes emocionales o acusaciones, pero mi teléfono ya estaba explotando con mensajes de texto. «Mamá, tenemos que hablar de tu comportamiento este fin de semana». «Jessica, realmente nos la jugaste, Hannah. No esperes que olvidemos esto. Ryan, le debes una disculpa a la familia». Los ignoré a todos. En el trabajo, intenté concentrarme, pero la tensión del fin de semana todavía pesaba sobre mí. Mis compañeros de trabajo notaron que algo andaba mal, pero no iba a descargar mi drama familiar en medio de la sala de descanso. Para cuando llegué a casa esa noche, me estaba preparando para el segundo asalto. Efectivamente, en el momento en que entré, mamá me estaba esperando en la cocina. «Tenemos que hablar», dijo, con los brazos cruzados.
Estoy cansada, dije, tratando de pasar a su lado. Hannah, dijo con firmeza, parándose frente a mí. Esto no puede esperar. Suspiré y dejé mi bolso. ¿Y ahora qué? La expresión de mamá se suavizó, pero su tono seguía siendo agudo. Tu hermana está dolida. Siente que la abandonaste cuando más te necesitaba. La miré, estupefacta. ¿Me necesitaba para qué? ¿Para cuidar de sus hijos mientras se iba de vacaciones? Esa no es mi responsabilidad. Deberías hacer tu parte como miembro de esta familia, dijo, con la voz teñida de decepción. Es curioso cómo eso solo se aplica a mí, respondí. Cuando me ha ayudado Jessica. Cuando me ha ayudado alguien. Mamá abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Exacto, dije, agarrando mi bolso y subiendo las escaleras. Los siguientes días fueron tensos. Jessica apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era solo para hacer comentarios pasivo-agresivos sobre lo difícil que era encontrar buenas niñeras en estos días. Ryan se mantuvo al margen, lo cual probablemente fue lo mejor, pero su silencio era casi peor que la discusión. Mamá y papá intentaron actuar como si nada hubiera pasado, pero cada conversación estaba cargada de culpa. Somos una familia, decía mamá al azar, como si eso fuera suficiente para arreglar todo. Sabía que no podía quedarme mucho más tiempo. La casa se sentía más sofocante que nunca, y ninguna cantidad de espacio o tiempo iba a mejorar esto. Una tarde, mientras doblaba la ropa, papá llamó a mi puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Claro, dije, aunque no estaba exactamente de humor para otro sermón. Entró y se sentó en el borde de mi cama, mirando sus manos. Mira, sé que las cosas han estado difíciles últimamente, y sé que sientes que hemos sido injustos contigo. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Pero tu madre y yo solo estamos tratando de mantener a todos juntos, dijo. Esta familia ha pasado por mucho, y todos estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Papá, lo entiendo, dije, tratando de mantener la voz calmada. Pero no puedo seguir sacrificando mi vida por todos los demás. Tengo 22 años. Debería estar construyendo mi futuro, no limpiando los desastres de Jessica y Ryan. Él asintió lentamente, pero pude ver que no lo entendía realmente. Lo solucionaremos, dijo después de una larga pausa. Solo dale un poco de tiempo. Asentí, pero en el fondo, sabía que el tiempo no iba a arreglar esto. Al final de la semana, había tomado una decisión. Era hora de irse. La casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un campo de batalla. Sabía que si me quedaba más tiempo, perdería la poca cordura que me quedaba. Empecé a buscar apartamentos. Mis ahorros no eran muchos después de meses pagando facturas que no eran mías, pero tenía suficiente para empezar. Encontré algunos anuncios que parecían prometedores. Nada lujoso, pero limpios y pequeños. Miré mi teléfono por un minuto antes de marcar a la tía Mary. Respondió al segundo timbre. Hannah, ¿cómo estás, cariño?, dijo, su voz cálida y familiar. Hola, tía Mary, estoy bien, supongo, respondí, sin saber cómo empezar esta conversación. Ella inmediatamente captó la vacilación en mi tono. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? No realmente, admití. No sé si te enteraste, pero no fui a tu viaje de jubilación. Lo noté, dijo. Tu mamá dijo que te quedabas para ayudar con los niños. Pensé que sonaba extraño. ¿Por qué no viniste? No pude evitar reírme amargamente. Porque nadie me lo dijo. Simplemente asumieron que haría de niñera como siempre. La tía Mary guardó silencio por un momento antes de soltar un suspiro agudo. Eso no me sorprende, desafortunadamente. Tu mamá mencionó cuánto has estado ayudando, pero parece que se han estado aprovechando de ti. Sí, se podría decir eso, dije. De hecho, estoy pensando en mudarme, pero no estoy segura de cómo manejar las consecuencias. Bueno, cariño, has hecho más que suficiente. Eres joven. No deberías estar atada así. Múdate, establece límites y deja que ellos resuelvan su propio desastre.
No es tu responsabilidad arreglar todo por ellos. Escuchar esas palabras fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Añadió con firmeza, y si necesitas ayuda, avísame. Te mereces algo mejor que esto. Esa conversación me dio el empujón que necesitaba. A la mañana siguiente, informé al propietario que ya no contribuiría al alquiler a partir del próximo mes y que mis padres tendrían que hacerse cargo. Era un paso que había dudado en dar, pero que sabía que era necesario. Después de eso, pasé el día empacando. Todavía no se lo dije a nadie. No tenía sentido empezar otra discusión antes de estar lista para irme. Empaqué todo lo que podía caber en mi coche, y el resto podía esperar. Esa noche, bajé a cenar, lista para soltar la bomba. La tensión ya era alta. Jessica apenas me había hablado en toda la semana, y mamá había estado rondando como una nube de tormenta. «Podemos hablar», dije, dejando mi tenedor. Mamá levantó la vista, recelosa. «¿Qué pasa, Hannah?» «Me mudo», dije sin rodeos. El silencio fue ensordecedor. El tenedor de Jessica cayó sobre su plato y la mandíbula de mamá se descolgó. Incluso papá pareció sorprendido, aunque rápidamente lo disimuló con su habitual ceño fruncido. ¿Qué? Preguntó mamá, con la voz temblorosa. «Que me mudo», repetí. «Ya he encontrado un lugar y me iré para el final del fin de semana». «Pero no puedes simplemente irte», dijo mamá, su voz elevándose. «Te necesitamos aquí. Las facturas, los niños». «No son mi responsabilidad», interrumpí. «He estado pagando por esta casa, cuidando de los hijos de Jessica y poniendo mi vida en pausa durante meses. Es hora de que viva mi propia vida». Jessica se burló. «Vaya. ¿Así que simplemente vas a abandonarnos? ¿Qué tan egoísta puedes ser?» Me volví hacia ella, mi paciencia oficialmente agotada. «¿Egoísta, Jessica? Has estado viviendo aquí sin pagar alquiler, endosándome a tus hijos cada vez que puedes y sin contribuir absolutamente en nada. Si alguien es egoísta, eres tú». «Ya es suficiente, Hannah», dijo papá con severidad. «No, no es suficiente», espeté. «He hecho todo lo que me habéis pedido y más, y todo lo que he recibido a cambio son chantajes emocionales y falta de respeto. He terminado». La cara de mamá se arrugó, pero no dejé que me conmoviera. «Ya le he dicho al propietario que no contribuiré más al alquiler», añadí. «Así que tendréis que resolver eso también». Jessica parecía que iba a explotar. «¿Estás bromeando? ¿Nos vas a dejar con todas las facturas? ¿Cómo se supone que nos las arreglemos sin ti?» «No es mi problema», dije, repitiendo sus propias palabras de meses atrás. A la mañana siguiente, cargué las últimas de mis cajas en mi coche. Mamá estaba en el porche con el corazón roto, pero no dijo nada. Papá se quedó dentro, evitando todo el asunto. Y Jessica, ni siquiera se molestó en bajar. Mientras salía de la entrada, sentí una mezcla de emociones, pero sobre todo, me sentí libre. Los primeros días en mi nuevo apartamento fueron surrealistas. Mamá intentó llamar varias veces, pero no respondí. Todavía no estaba lista para lidiar con ella. Jessica envió algunos mensajes de texto furiosos acusándome de abandonar a la familia, pero bloqueé su número. La tía Mary, por otro lado, llamó para ver cómo estaba. «Estoy orgullosa de ti, cariño», dijo. «No es fácil defenderse, especialmente con la familia, pero hiciste lo correcto». «Gracias, tía Mary», dije, sonriendo. «Yo también lo creo». Han pasado algunos meses y la vida finalmente comienza a sentirse normal. He vuelto a conectar con viejos amigos, he retomado algunos pasatiempos nuevos e incluso he empezado a ahorrar para un viaje a Europa el próximo año. En cuanto a mi familia, he mantenido la distancia. Mamá todavía envía el ocasional mensaje de texto cargado de culpa, pero he dejado de permitir que me afecte. Jessica y yo no hemos hablado desde que me fui, y sinceramente, estoy bien con eso. Sé que están luchando por adaptarse, pero eso ya no es mi responsabilidad. He pasado suficiente tiempo de mi vida poniéndolos a ellos primero. Es hora de ponerme a mí primero, para variar. ¿Y sabes qué? Se siente muy, pero que muy bien.